Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Mouriño, soy el coordinador del Foro de Internacionalización del Círculo de Empresarios y os doy la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de grandes temas sobre la economía internacional y el comercio, los directos desde Ginebra, que ya hemos celebrado otros meses anteriormente y que hoy tenemos una nueva e interesante jornada. En concreto, hoy el título genérico de este ciclo de conferencias es COVID-19, iniciativas mundiales para alcanzar la inmunidad global. Vamos a tratar el tema de la vacunación, pero desde una perspectiva macroeconómica y desde la perspectiva del área de la internacionalización, es decir, cómo de importante va a ser para reactivar la economía el proceso de vacunación en general. Y para ello contamos hoy con un grupo muy interesante de panelistas. En primer lugar, y como de costumbre, va a tener la intervención, la visión desde Ginebra, lo que se llama la iniciativa COVAX, nuestro querido amigo Sergio Prieto, consejero para Asuntos Comerciales de España ante Naciones Unidas y los organismos internacionales en Ginebra, que ya los saludo desde aquí. Hoy es un día duro para él. Ayer tanto el Racing como el Atlético de Madrid no han tenido buenos resultados, por lo tanto vamos a ser hoy generosos porque tenemos que reconocer que tiene que ser un día duro para Sergio, pero estoy seguro, sin duda alguna, que su profesionalidad va a permitir dar una intervención magnífica al margen de su estado emocional un poco triste. Pero bueno, perdón por la broma, Sergio, pero ya sabes que te tenemos mucha fe. Bueno, a continuación, la mesa redonda de las iniciativas mundiales para alcanzar la inmunidad global, pues cuentan con dos expertos magníficos. Por un lado, con Jorge Rodríguez Quintana, que es el director corporativo de desarrollo de negocio de CEDAL, que va a dar una perspectiva desde el mundo empresarial y desde el mundo corporativo. Y, por otro lado, el experto es José Cabanela, que es un experto en economía internacional de la Universidad de Vigo y, por tanto, va a dar una visión más macro, una visión más académica. Y después tendremos, como siempre, conclusiones y preguntas. Pero bueno, antes de dar paso al desarrollo de la jornada, como siempre, desde el Foro de Internacionalización, desde el Círculo de Empresarios, tenemos que agradecer a los patrocinadores, en este caso al patrocinador de estas jornadas, que es lo que nos permite que podamos hacer esta actividad y otras muchas más. Y en ese sentido, siempre unas palabras muy agradecidas en mi nombre, en el nombre de la presidenta del Círculo de Empresarios, para Abanca, que como siempre está representada por José Manuel Nogueira, que es su coordinador de banca institucional, y que vamos a pedirle, como de costumbre, que dirija unas palabras a modo de salutación y también para introducir esta temática en el día de hoy. Entonces, José Manuel, tú no sé si te ha perdido ayer tu equipo, tú eres del Rápido de Bouzas, que ayer empatamos en Cangas. No, del Celta. Yo bueno, ayer no jugué. Entonces, tu estado anímico es bueno por el momento. Sí, estupendo. Perfecto, pues adelante. Gracias, Pedro, y gracias a todos los asistentes a esta jornada y gracias al Círculo, como siempre. La verdad es que la relación es muy estrecha. Estamos encantados de patrocinar todo este tipo de actividades y este formato, los jueves de Internacional, que la verdad es que son un éxito. O sea, éxito en cuanto a asistencia de personas pues, participando y porque los temas, la verdad es que son muy interesantes, ¿no? La verdad es que tenemos mucha suerte de contar con Sergio y con todas las personas en Ginebra, lo que llamábamos lo que es la conexión Ginebra, que lo que nos permite es dar una visión más global y elevarnos, ¿no? Salir un poquito de nuestro nido y ver el mundo como es, o sea, en su globalidad, y eso pues gracias a nuestra gente que está ahí en Ginebra, que nos aportan esa visión. Hoy el tema es un tema muy interesante, ¿no? La vacunación global y la famosa frase que decíamos, ¿no? Que no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. O sea que la relación entre la economía y la salud ese equilibrio es fundamental y de eso va un poco la reflexión de hoy, ¿no? Desde la banca lo único que hacemos es apoyar la economía y sin duda pues a través de la salud, ¿no?
Nada más, muchas gracias y seguro que vamos a tener una jornada muy interesante. Gracias, Pedro. Muy bien, muchísimas gracias. Y entonces, sin más dilaciones, vamos a pasar a lo que comentaba antes, a la intervención desde Ginebra, a la iniciativa COVAX, que Sergio Prieto, como ya te he presentado anteriormente y además eres sobradamente conocido, ahora también como aficionado del Racing y del Atlético de Madrid, ya todo el mundo te lo sabía, ya hay poco más que añadir. Entonces, bueno, pues ahora es tu turno y vamos a ver qué nos comenta sobre la iniciativa COVAX y sobre todo este tema de vacunación desde la perspectiva de Ginebra. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias tanto a Pedro como a José Manuel por su presentación y al Círculo por, bueno, pues seguir contando con nuestra participación y con estos directos que yo creo que son bastante interesantes. Sí, bueno, si me veis un poquito así con ojeras es que esta noche he dormido un poquito mal porque la derrota ayer de Racing en el campo de Ovao contra el Coruso no me sentó nada bien. Estábamos a punto de meternos en los playoffs de ascenso y ahora vas a tener que luchar las 2 jornadas que nos quedan. Lo de Atleti me da igual, me preocupa más mi ferroriño. Bueno, quitando bromas un poco, bueno, la idea bueno, de la jornada de hoy, que ya habíamos hablado en su momento, y que, bueno, que hemos alargado un poquito en el tiempo para hacerla ahora en el mes de marzo, cuando parece que la cosa está ya un poco más tranquila, era un poco pues hablar y contar cuáles son las iniciativas que se están viendo a nivel mundial e internacional sobre pues, el problema de la pandemia mundial y sobre todo pues contaros un poco la iniciativa que hay a nivel de la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, OMC, Comisión Europea, etcétera, un poco pues para conseguir una inmunización global. Porque lo que sí que tenemos claro es que, o por lo menos el objetivo de este seminario de hoy, es un poco de salir bueno, yo como estoy en Ginebra lo veo, me toca más de perfil, que veo la vida en Suiza es distinta, entonces lo veo un poco más de perfil, pero cuando leo los periódicos españoles y me meto a ver las noticias españolas, la verdad es que yo creo que se vive una especie de esquizofrenia colectiva por las vacunas, etcétera, por muchas cosas que yo creo que están un poquito fuera de lo que es la situación mundial que tenemos y yo creo que también está bien a lo mejor dar una visión global y decir, ojo, que aquí no es solo pensar en uno mismo, sino que tenemos que pensar a nivel global porque esto es un problema global. Entonces, bueno, el objetivo es precisamente este. La idea mía de hoy es huir de todo lo que sea cualquier tipo de controversia sobre producción de vacunas, sobre si una vacuna, sobre si otra, sobre si no estamos inmunizados, etcétera. Y más que nada es contar a nivel mundial qué iniciativas hay y cómo se están planteando todos los países y todos los líderes mundiales el conseguir un reto que es un reto histórico y es un hito para la humanidad porque es verdad que nos afecta a todos los países y a toda la humanidad. Y entonces, bueno, eso es un poco la idea de... Con lo cual, bueno, a ver si conseguimos el objetivo de evitar controversias nacionales que yo creo que no llevan a nada. Bueno, voy a pasar una pequeña presentación que tengo hecha sobre esta iniciativa y luego pues pasaremos al debate. Para ir un poquito rápido, pues voy a empezar ya con la presentación. A ver si, aunque ya somos expertos en esto, pues siempre hay fallos con compartir pantalla, así que esperemos que todo vaya bien. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, la idea, como comentaba, es un poco pues, contar sobre todo con la iniciativa COVAX, pero sobre todo con el programa ACTS, programa ACT, perdón, de la OMS, que os contaré un poco lo que es y en qué está metido todos los países del mundo pues, para lograr, sobre todo, pues, que las vacunas y que, ya no las vacunas, sino que todos los tratamientos frente a la pandemia lleguen a todos los países del mundo. Porque, como bien decíamos antes, es muy importante que todos los países del mundo logren tener a su población inmunizada para poder reactivar la economía mundial y el comercio internacional. Bueno, un poco lo que tenía preparado para hoy es una pequeña situación de cuál es la situación actual de la vacunación a nivel global, no a nivel europeo ni a nivel España, sino a nivel global, porque yo creo que es bueno que nos comparemos con lo que está pasando en el mundo y luego a partir de ahí ya ver la situación que tenemos y luego pues pasar a hablar de la iniciativa de la OMS, que es el acelerador ACT, dentro de la cual uno de sus principales pilares es el mecanismo COVAX, que lo comentaremos. Bueno, ¿qué situación tenemos a día de hoy? Bueno, estos datos son del 15 de marzo, del lunes, que fue cuando hice la presentación. Bueno, pues el lunes prácticamente, justo quise coger la fecha del lunes, del 15 de marzo,
porque fue cuando realmente la OMS declaró oficialmente la pandemia, el 15 de marzo del 2020. Con lo cual, a un año justo después de declarar oficialmente la pandemia por parte de la OMS, ¿qué tenemos en el mundo? Bueno, pues tenemos casi 120 millones de personas que han sido infectadas por el COVID-19 y más de 2,6 millones de muertes en el mundo. Con una serie de zonas que vemos aquí, tanto, bueno, estos son datos sacados de la página web de la propia OMS, que tiene una tabla en directo de cómo está evolucionando la pandemia. Y como vemos aquí, por ejemplo, pues en el mapa de burbujas, pues las principales zonas más afectadas del mundo, tenemos Europa, tenemos África, tenemos Estados Unidos, tenemos toda América Latina y luego Sudeste Asiático y Oriente Medio como las zonas más afectadas por la pandemia. No significa que los demás no lo estén, que sí lo están y siguen estando. Tenemos aquí la zona de China, etcétera, pero es verdad que ahora mismo, aquí lo vemos también estos cuadros, los azules más oscuros, donde más se está concentrando los casos de muertes y de infectados es toda la zona de Europa, África, Estados Unidos, América Latina, Sudeste Asiático y Oriente Medio, prácticamente todo el mundo. Si lo analizamos. ¿Qué tenemos también ahora mismo? Bueno, pues tenemos, o cuál es la situación que tenemos también ahora mismo. Tenemos una población mundial ahora mismo que son 7.700 millones de personas. Es decir, no estamos hablando de vacunar a 45 millones de personas que hay en España o de 500 millones de personas que hay en la Unión Europea. Estamos hablando que hace falta una cura para 7.700 millones de personas. Ojo, que esto es un problema mundial y muy importante. A día de hoy hay prácticamente casi 360 millones de dosis de vacunas que ya han sido administradas en todo el mundo y tenemos prácticamente casi 219 millones de personas que ya han recibido una dosis. Pero sí que tenemos un problema. Aquí, en los mapas que tenemos aquí, el mapa de arriba, podemos ver en rosa en los sitios en los que hay transmisión comunitaria. Prácticamente podemos ver que todo el continente americano, prácticamente todo el continente europeo y prácticamente todo el continente africano hay transmisión comunitaria de la enfermedad, es decir, la enfermedad está descontrolada en sus sitios. Y luego tenemos una serie de países en los que, bueno, que no hay transmisión comunitaria, pero sí que hay un número importante de casos, que es el resto del mundo. Prácticamente casos esporádicos no tenemos, prácticamente solo en lo que es Arabia Saudí, y no casos solo en Groenlandia. Los habitantes que puede haber en Groenlandia pues, son mínimos. En el resto, prácticamente, si no hay transmisión comunitaria, que es el color magenta, pues tenemos un número importante de casos, que es el color amarillo. Por lo cual, prácticamente, todo el mundo está afectado. No solo nosotros, ni Europa, ni España, ni Galicia, sino todo el mundo estamos afectados. Y aquí abajo, el mapa que tenemos en color verde, lo que tenemos son las zonas que hoy en día ya tienen o están vacunando a su población. Si lo vemos, tenemos en color verde oscuro pues la zona de Estados Unidos que va más avanzado, la zona de la Unión Europea, incluido España, que estamos ya muy avanzados en la vacunación comparado con el resto de países, los países europeos también, China, Rusia, Canadá, América Latina también, un poquito menos avanzados pero también vacunando, y tenemos un gran déficit de vacunación en lo que es el continente africano, que prácticamente está en blanco, es decir, no hay todavía dosis ni se está vacunando a gente, y aparte de eso Sudeste Asiático. Si vamos a este mapa podemos ver que este problema que tenemos aquí, una transmisión comunitaria muy importante, no lo estamos cubriendo. Y el resto de países en los que también hay transmisión comunitaria importante, pues la vacunación no está siendo un ritmo muy elevado. ¿Qué tenemos actualmente? Pues ahora actualmente tenemos una situación en la que prácticamente el 50% de las vacunas que tenemos disponibles hoy en día a nivel mundial están en los países desarrollados, los cuales solo representan el 14% de la población mundial. Es decir, solo un 14% de la población mundial, entre los que estamos incluidos nosotros, estamos recibiendo vacunas. Prácticamente la mitad de la vacunación mundial que hay ahora mismo se está dirigiendo a solo 14% de la población mundial. Del resto, prácticamente apenas está recibiendo todavía producción de vacunas. África, por ejemplo, solo tiene un 1,7% de vacunas y los países pobres tienen menos de 1% de vacunas que han recibido a día de hoy. Estos son datos sacados de ayer. ¿Qué tenemos ahora mismo? Un poco también pues yo creo que para situar el debate y para centrarnos en el debate y la situación. Este es el mapa ampliado que he presentado antes, en el que hoy en día tenemos 195 países del mundo, en los cuales solo 85 países han recibido al menos una dosis de vacuna. Ya no estamos hablando de una inmunización de 2 dosis de población que tengamos en España, etcétera, que ya tenemos gente inmunizada con 2 dosis, sino que solo 85 países han recibido una dosis.
ya hay 110 países que todavía no han recibido ni una sola dosis para vacunar a su población. Es decir, esto lo que quiero decir con esto es que esto es un problema mundial, global, y que esto hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque, luego Jorge nos lo comentará también, pero yo creo que la capacidad que antes de la pandemia que tenía para fabricar vacunas y vacunación a nivel mundial son de unos 3.500 millones de dosis año, es decir, y tenemos una población de 7.600 millones de personas a nivel mundial. Y si hablamos de vacunas de 2 dosis, necesitaríamos producir unas 15.000 millones de dosis para vacunar a todo el mundo a nivel mundial. Con lo cual, sí que desde aquí yo quiero lanzar un llamamiento a la tranquilidad y a la calma. Es decir, esto, yo soy, no sé si lo sabe la gente, pero yo soy farmacéutico y yo trabajé en una empresa farmacéutica, precisamente en Pfizer. Bueno, que era White Pharma, que ahora es Pfizer, y trabajé en vacunas, llevando vacunas pediátricas. Con lo cual, bueno, pues algo de conocimiento de mi época anterior tengo y sé lo que significa fabricar una vacuna. Y sé que luego Jorge nos pondrá ejemplos, pero quiero recordar, Jorge, que el récord de desarrollo de una vacuna estaba en 7 años. Creo que no me acuerdo cuál era, pero era 7 años y lo normal es tardar 10 años para desarrollar una vacuna. Y sin embargo, en 10 meses hemos tenido una. Bueno, una no. Sergio, realmente estas vacunas que se han logrado desarrollar en tiempo récord han llevado 1 año, 18 meses, y la siguiente más rápida esta es la del ébola, que se hizo en 5 años. Y después del ébola ya están vacunas de 9 y 10 años. Es decir, lo que se ha conseguido es algo histórico, claramente. Por eso, justo lo que comentaba Jorge, es un hito histórico lo que hemos conseguido gracias al desarrollo de la ciencia. Y lo que tenemos que tener claro es que luego pues, la fase de producción tarda, porque esto no es una fábrica en la que pones un molde y vas fabricando pumba, sino que se necesitan muchísimos principios activos, muchísimos productos complementarios para la fabricación de las vacunas, y es un proceso complejo y que se necesita también muchísima seguridad, con lo cual yo aquí llamo a la calma porque yo creo que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que queremos una cosa y lo hemos obtenido. Y yo creo que hemos batido un récord y es un hito histórico y científico el conseguir una vacuna en tan poco tiempo y va a ser un hito histórico el conseguir la inmunización global en tan poco tiempo, pero se necesita su tiempo, por lo cual sí que yo aquí llamo un llamamiento a la calma. Metiéndonos un poco más en el tema de economía internacional y comercio internacional, ¿cómo lo vemos los expertos? Bueno, lo que sí que coincidimos todos los expertos de todos los países del mundo es que necesitamos alcanzar un grado de inmunización global para recuperar tanto la economía internacional como el comercio. Es decir, lo que no podemos es estar hablando de que queremos recuperar la economía internacional y el comercio si partes que faltan por inmunizarse no se han inmunizado, porque esos países significaría que no estarían funcionando. Entonces no podríamos hacer relaciones comerciales con ellos, no podríamos viajar, no podríamos tener contactos con ellos, etc. Y sí que tenemos o sí que prevemos la aparición de un riesgo de modelos proteccionistas en el que al final, según se vayan inmunizando determinadas zonas de la población, se vayan protegiendo a sí mismos y la economía se vaya, digamos, derivando hacia un modelo proteccionista en contra un poco de los cánones en los que hemos vivido durante todos estos años prepandemia, en el que pues, el libre comercio imperaba y que había un flujo de los intercambios comerciales y toda la economía estaba interconectada prácticamente en todo. Bueno, un poco viendo la situación global que tenemos ahora mismo y cuál es la situación que tenemos, quería pasar ya un poco más en materia, a comentar la iniciativa tanto de la OMS, que es el Acelerador Act, como luego uno de los pilares que tiene este acelerador, que es la iniciativa COVAX. ¿Y en qué se basa? Con el objetivo de que tenemos un poco de intentar esa inmunización global para todo el mundo. Bueno, ¿qué es el Acelerador Act o ACT? Es un acelerador para el acceso a las herramientas contra el COVID-19. Es una solución a nivel mundial que se ha establecido pues, para poner fin a la fase aguda de la pandemia. Ojo, a la fase aguda de la pandemia. Con los que hablamos un poco en los términos digamos, de ciencias de la salud, diferenciamos siempre mucho lo que es la fase aguda y la fase crónica. Ahora mismo estamos en la fase aguda. Luego, posteriormente, probablemente, bueno, pues como dicen muchos científicos, esto se quede
una enfermedad crónica que haya que vacunar pues, cada año, lo que sea, pero es verdad que hay que hacer frente a la fase aguda que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es el objetivo que tiene este programa de la OMS? Bueno, pues acelerar el desarrollo y la producción tanto de pruebas como de tratamientos, como de diagnósticos y de vacunas contra la COVID-19. No solo vacunas, ojo, estamos hablando también de tratamientos, de diagnósticos y de otras cuestiones. Y sobre todo, proporcionar un acceso equitativo a los mismos, para que todos los países tengan acceso a los mismos. Esto se creó, es un marco de colaboración, no es ningún apuro, es un marco de colaboración que se creó justo en hace un año, en marzo de 2020, cuando se inició la pandemia, por un llamamiento que hicieron los líderes del G20, y se puso en marcha un mes después, en abril, va a ser ahora un año, del 2020, entre la OMS, la Comisión Europea, Francia, que es uno de los principales países que más lideró esta cuestión, y también la Fundación Bill Gates. Como sabéis, la Fundación Bill Gates tiene aquí en Ginebra un centro que es la Gavi, la Alianza Global para las Vacunas, la Coalición Internacional, puso mucho dinero para también lograr iniciar este proceso. ¿Cuáles son los asociados de este acelerador que tiene la OMS puesta en marcha? Bueno, pues la propia OMS y luego la mayoría de las organizaciones mundiales en el ámbito de la salud. Pues está la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias, CEPI, la Alianza Gavi para las vacunas, el acelerador de la innovación de la salud global, Grupo de Banco Mundial, que también es un financiador importante de este marco de colaboración, y la Fundación de Bill Gates. ¿En qué se basa este programa de la OMS? Bueno, este marco de colaboración de muchos países que se puso en marcha justo hace un año. Se basa en 4 pilares. Como comentaba, uno es tema de diagnósticos. Tiene como objetivo el evitar 1.600 millones de infecciones mediante el acceso equitativo a los test de diagnósticos, todas las pruebas PCRs, test de antígenos, etcétera, pues sobre todo para los países en vías de desarrollo más pobres que no pueden tener acceso a ellos o que no los pueden comprar. El pilar de tratamiento, que es para aquellos medicamentos terapéuticos, también de no vacunas, sino terapéuticos para luchar contra el COVID. Y entonces aquí tenemos como objetivo el adquirir y distribuir 245 millones de tratamientos para las poblaciones de bajo ingreso en un plazo de un año. El tercer pilar, que es la inmunización, que aquí es lo que nosotros conocemos como la iniciativa COVAX, que es, bueno, es un poco lo que más comentaré, pero es conseguir un poco, pues lograr una inmunización global de al menos el 20% de toda la población mundial, durante este año, o si puede ser, y si no, pues entre este año y el que viene. Y luego, el cuarto pilar, que son los sistemas de salud. Nosotros en España, tenemos la gran suerte de vivir en un país desarrollado y en el que tenemos un sistema sanitario relativamente bueno, independientemente de las controversias que pueda haber, si sanidad privada o pública, pero es un sistema sanitario con profesionales buenos, formados y relativamente bueno, pero hay muchos países que no tienen estos sistemas de salud. Entonces, también se proporciona un poco esta ayuda hacia el desarrollo y proporción de estos sistemas de salud para que puedan hacer frente a la pandemia. Los 4 pilares, ¿cuáles son los objetivos principales? En el de medios de diagnóstico, el objetivo principal que tiene es, como comentaba, identificar rápidamente cuáles son los medios de diagnóstico nuevos, innovadores que pueda haber, PCRs, antígenos, anticuerpos, etcétera, e introducir unos 500 millones de pruebas de diagnóstico rápidos y asequibles para todo el mundo a mediados del 2021. Porque nosotros, o por lo menos a mí me pasa, yo ahora pues cuando viajo a España, voy a ver a la familia, etcétera, me hago una PCR, muy bien, tengo 24 horas, tengo mi resultado, me cojo un avión, me voy, vuelvo, hago otra PCR, etcétera. Pero muchos países no tienen esta posibilidad todavía. Entonces, y es una posibilidad clave, poder tener un test de detección de la enfermedad cuanto antes para muchos países es clave, con lo cual son los principales pilares en los que se desarrolla. El segundo objetivo, que es el de tratamientos, también es lo mismo, es desarrollar, fabricar y adquirir y distribuir hasta 24 millones de tratamientos en un plazo de un año, tratamientos para hacer frente a la enfermedad. El tercer pilar, que es el pilar COVAX, es el de vacunas, que lo comentaré ahora. Es denominado como COVAX, tiene como objetivo velar para que las vacunas se desarrollen lo más rápidamente posible y se fabriquen en cantidades adecuadas sin comprometer su inocuidad. Esto es muy importante, por eso
Ahora que nos quejamos tanto de la falta de producción, no hay tal falta de producción, simplemente es que es un proceso en el que hay que tener cierta seguridad y sobre todo que se hagan llegar a todas las personas que lo necesitan y a todos los países que lo necesitan. El objetivo que se planteó era el tener, mediante esta iniciativa, por lo menos 2.000 millones de dosis para finales durante el año 2021 para poder inmunizar a toda la población mundial. Esto significa más o menos inmunizar un 20% de la población mundial. Ahora se ha incrementado este objetivo y se quiere llegar hasta los 3.500 millones de dosis para finales de 2021 vía esta iniciativa. Y sobre todo que todos los países participantes en esta iniciativa pues tengan la misma oportunidad de acceso a las vacunas independientemente de sus ingresos y del país que sea. Simplemente es que todo el mundo tenga acceso a las mismas. Y por último, pues el pilar cuarto, que es el del sistema de salud, que bueno, es fortalecer el sistema de salud en aquellos países en los que todavía no tienen esta infraestructura desarrollada. Estamos hablando principalmente pues, de garantizar el suministro de EPIs, de respiradores, etcétera, que aunque ahora aquí nos parezca que ya lo tenemos superado, hace un año no era el problema que teníamos. Y muchos países ese problema que tienen ahora mismo. Bueno, un poco es presentar esta iniciativa. ¿Cómo se financia esta iniciativa de la OMS? Bueno, el presupuesto que se manejaba para el año 2020, se manejó para el año 2020, son de 11 billones de dólares, son 11 billones de dólares, y casi siempre hablamos de dólares, si no me equivoco son 11.000 millones de 11.000 millones de dólares, de euros, creo. 11 billones de dólares. Los principales patrocinadores o las principales organizaciones que han puesto dinero son tanto Estados Unidos como Alemania, son los dos países que más fondos se están poniendo, seguido de Reino Unido, Canadá, la Comisión Europea también. La Comisión Europea como Comisión Europea, pues no como 27 Estados miembros, porque luego tenemos aquí todos los 27 Estados miembros están aquí metidos, con lo cual si sumamos aportación de 27 Estados miembros más Comisión Europea, somos el principal financiador, pero por países está Estados Unidos y Alemania. Y luego, bueno, pues algunas fundaciones también, sin ánimo de lucro, también hay aquí. ¿Cuál es el presupuesto que se maneja para este año 2021? Bueno, pues para este año 2021 el presupuesto se ha triplicado. Se ha triplicado y se está manejando un presupuesto ya de 38 billones de dólares. Es decir, estamos hablando ya de un sistema global que lo que quiere es lograr pues, este objetivo de inmunización global para todo el mundo. Dentro de este presupuesto para el 2021 de los 38 billones de dólares, vemos que prácticamente más de la mitad se van a ir al pilar de las vacunas, a la iniciativa COVAX, con 16 billones de dólares, y el resto pues, para la iniciativa de diagnósticos, terapias y los sistemas de salud. Bueno, he hecho una pequeña presentación tampoco muy extensa de lo que es el acelerador ACT. Me voy a meter un poquito más en profundidad con este pilar 3, que es el de vacunación y las vacunas, que es un poco lo que más nos interesa. ¿Cuál es la iniciativa COVAX, que es el tercer pilar de este acelerador ACT? Bueno, pues es un mecanismo de acceso mundial para las vacunas contra el COVID-19. Se creó justo hace un año, en abril de 2020, y desde hace un año ya hay 190 países que se han adherido a este mecanismo, de los cuales 92 son países de ingresos medios y bajos, que llamamos países pobres. Con lo cual prácticamente estamos hablando que todos los países del mundo ya están participando dentro de esta iniciativa. Vale, yo tenía aquí preparado un vídeo, entonces voy a ver que dura 1 minuto y medio, voy a ver si lo puedo poner, si no pues sigo hablando de la iniciativa, a ver si somos capaces de hacerlo. Governments are under pressure to secure supplies for their populations. If governments compete for vaccines, most countries could miss out. This is not only bad for countries that cannot secure their own supplies, it's bad for us all, as no one is safe until everyone is safe.
COVAX pillar aims to ensure that every country has full and equitable access to eventual COVID-19 vaccines. It does this by acting as an insurance policy, with the largest portfolio of vaccine candidates in the world. Wealthier countries have a greater chance of gaining access to successful vaccines. And by rather than competing against one another, they enable investment in factories, so more doses are available as soon as a vaccine becomes available. The COVAX pillar is founded on the principle of equitable access. This means any country, regardless of their ability to pay, has the same access to vaccines. By supporting the development and manufacturing of these vaccines, wealthy countries increase their chances of getting COVID-19 vaccines and ensure the rest of the world gets access to. Ending the pandemic as quickly as possible will take a global effort. We need as many doses as possible, as fast as possible, as soon as a safe and effective vaccine becomes available. 2 billion doses would be enough to vaccinate healthcare workers and other high-risk groups. If we start now, we can save hundreds of thousands of lives, not to mention trillions of dollars. It's not about one country versus another. It's about one world protected. Bueno, como podéis comprobar, bueno, como podéis ver, ese es el vídeo de presentación que tiene... Perdón. Vamos a ver. Pantalla completa ahora no se está viendo. Ya está, perdón. Que es que se me haya puesto el vídeo. Es las cosas del directo, se me haya puesto el vídeo. ¿Estáis viendo la presentación ya? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, como comentaba, desde el año pasado se han adherido ya 190 países a este fondo, de los que 92 son países de bajos ingresos. Como se podía ver en el vídeo, no sé si lo habéis visto o no, pero los mensajes principales es que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo, que esto se trata de una negociación o de un proyecto global, y que todos los países tenemos que remar en la misma dirección, pues un poco para conseguir este efecto global. ¿Qué es lo que ofrece esta iniciativa? Bueno, pues como comentaba anteriormente, inmunizar al 20% de la población mundial. Nosotros, un poco los expertos a nivel mundial, en economía, en comercio internacional, lo que sí que vemos es que, bueno, una vez que por lo menos un 20% de la población mundial esté inmunizada, ya los flujos comerciales, los flujos económicos internacionales podrían empezar a fluir más o menos, pues no en las mismas situaciones que estábamos en el año 2019, pero sí que por lo menos podríamos ya hablar de cierto flujo de comercio internacional y economía internacional ya importante. Ofrece una cartera de vacunas diversificada, prácticamente tiene contratos con todas las vacunas que hay hoy en día comercializadas. La idea es entregar las vacunas tan pronto como sea posible. Esta iniciativa no se centra tanto en la producción, sino en la distribución, que es uno de los retos que tenemos ahora mismo. Yo personalmente creo que la producción, independientemente de las cuestiones periodísticas que salgan, más o menos está bastante bien encaminada. El reto que tenemos ahora es la distribución. A lo mejor a nosotros, como los países desarrollados, les parece una tontería la distribución, pero ojo que es un tema complicado y es un objetivo que tenemos muy importante, porque muchos países no tienen la infraestructura que tenemos los países desarrollados para llevar a cabo esta distribución de vacunas ni esta vacunación de su población, y es un reto que es el reto que tenemos de aquí al próximo año. Suministrar 2.000 millones de dosis durante el año 2021 con posibilidad de aumentar a 3.500 millones de dosis según se vayan llegando a acuerdos con las vacunas que están comercializadas. Actuar también de apoyo para el I+D+I y el desarrollo y fabricación de varios candidatos para la vacuna. Como comentaba Jorge antes, el tema del desarrollo, de la investigación y desarrollo, de la propiedad intelectual y de todos estos factores que se han desarrollado en el mundo que hemos vivido anteriormente a la pandemia, es lo que nos ha facilitado tener en un tiempo récord esta vacuna.
con lo cual tenemos que seguir protegiéndolo y tenemos que seguir fomentándolo. Y luego, bueno, pues también, sobre todo, muy importante, negociar un precio adecuado para los países más pobres y que puedan tener acceso a esta vacuna, porque muchos países no pueden pagar X dosis o X dinero por unas dosis, con lo cual tenemos que ayudarles a que puedan acceder a las mismas. Bueno, una de las cuestiones más importantes es que, bueno, durante el primer semestre de este año 2021 ya se ha llegado a un acuerdo para distribuir como mínimo 375 millones de dosis de vacunas en 145 países. Es decir, esa foto que teníamos en el que ahora mismo hay 110 personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna, digamos que para el objetivo que tiene esta iniciativa es que por lo menos para junio ya haya 145 países que sí hayan recibido vacunas. Y luego, y por eso por un lado, y luego por otro lado también es muy importante, voy a hablar de la financiación, quién está financiando este proyecto, pero también quiero hablar también de aquellos países que han desarrollado vacunas y que las están poniendo a disposición de este fondo. Es tan importante los países que están financiando a nivel económico este proyecto como algunos países que han desarrollado sus propias vacunas y que las están poniendo a disposición sin coste ninguno de este fondo. La verdad es que es una labor que todos los países se están involucrando, lado económico o lado de donación de vacunas, muy importante. Y sobre todo el principal objetivo que tenemos también es que estos 92 países que son de economías de ingresos bajos tengan acceso a las vacunas, porque son en los que ahora mismo no hay ninguna sola dosis. Hace un mes el director general de la OMS comentaba que mientras que en Europa se había vacunado ya 25 millones de personas, en África solo se habían puesto 25 vacunas. Esto era hace un mes. Entonces, es una labor que tenemos. Bueno, y luego, si lo vemos a nivel de comercio internacional o de economía internacional, bueno, y ya un poco hablando a nivel egoísta, como país y como España, pues la verdad es que tenemos aquí países como Marruecos, por ejemplo, tenemos países como, por ejemplo, Mozambique, tenemos países, por ejemplo, como, lo vi el otro día por aquí, como Egipto, tenemos países como El Salvador, como Ghana, en los que tenemos intereses, como Indonesia, en los que a nivel país y a nivel comercio internacional tenemos muchos intereses. De hecho, algunos de estos países están dentro de nuestro plan de estrategia de internacionalización, como países claves. Con lo cual, somos los primeros interesados en que estos países consigan la inmunización para poder retomar nuestras relaciones comerciales y económicas con ellos. Ucrania, Túnez, están incluidos dentro de esta iniciativa. ¿Cómo se financia este proyecto? Bueno, este proyecto tiene un presupuesto total de 6.300 millones de dólares para el año 2021 y los principales donantes son ahora mismo Estados Unidos, que aporta 2.500 millones de dólares, hasta hace poco era la Unión Europea, pero a finales de enero Estados Unidos inició su aportación financiera a este fondo, con lo cual ha sido un gran impulso para poder tener financiación para el mismo. Seguido de la Unión Europea, con 2.100 millones de dólares. Aquí el principal donante es Alemania, que prácticamente está donando 1.000 millones de dólares a este fondo. Seguido de Reino Unido, Japón, sobre todo Estados Unidos, Unión Europea, Alemania y Reino Unido son los principales donantes. Luego Japón, Canadá, Arabia Saudí también está financiando con casi más de 190 millones de dólares y la Fundación Bill Gates ha aportado 156 millones de dólares a este fondo. También digamos que hay dos propuestas también para aumentar este presupuesto durante este año. Por parte de Estados Unidos se está pensando en incrementar su aportación a este fondo en 2.000 millones de dólares y en el propio G7, la última reunión que tuvieron durante este mes, aprobaron o estuvieron debatiendo la posibilidad de financiar 4.400 millones de dólares también a este fondo. Con lo cual estamos hablando que probablemente pues para mitad de año el presupuesto de este mecanismo pues suba prácticamente casi a los 10.000 o 12.000 millones de dólares. Aquí tenemos las tablas, son tablas públicas, están en la página web de la propia iniciativa COVAX, es todo muy transparente y bueno, esto es un poco cómo está financiado. ¿Qué importancia tiene para la recuperación del comercio y la economía? Que es un poco el fin de esta sesión, este mecanismo. Bueno, pues como comentaba anteriormente, el objetivo es que para finales de junio de este año ya 142 países tengan acceso a las vacunas
y se va a distribuir un total de 237 millones de dosis. Por ejemplo, si nos centramos en América Latina, que como veíamos antes, era uno de los principales países o zonas en las que hay transmisión comunitaria y hay más problemas, y sobre todo para nosotros como país europeo y como exportador, hablando de comercio internacional, pues son países que son importantes para nosotros, pues se va a ayudar mucho pues, a países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile. Ahí veis las dosis que están programadas que se van a entregar a esos países. Sobre todo pues para nosotros Brasil, por ejemplo, y México son 2 de los 12 países que tenemos como países clave de nuestra exportación, con lo cual es importante. Esta iniciativa también es importante señalar que en febrero ya hizo la primera entrega de dosis en Ghana. El 24 de febrero ya se empezó a entregar dosis a estos países vía esta iniciativa. Ya ha llegado, a fecha 11 de marzo, ya ha llegado a 22 países africanos. En enero también ya se señalaba que en Oriente Medio también se iba a suministrar este tipo de dosis en Oriente Medio, con lo cual un poco ya pues estamos viendo que ya está empezando a funcionar y ya desde el mes de marzo prácticamente está ya distribuyendo vacunas en todo el mundo. Y por último, ya para ir acabando la presentación, ¿por qué desde Ginebra y la gente que estamos pues, en estos temas de comercio internacional vemos que es necesario un acceso equitativo a las vacunas? Bueno, pues por dos motivos. Uno, a nivel sanitario, como he comentado antes, bueno, pues que necesitamos alcanzar cierto nivel de inmunización. A nivel sanitario, si no se alcanza cierta inmunidad mundial, un mínimo un 20%, se van a seguir desarrollando nuevas cepas, con lo cual las vacunas existentes quizás no valgan y volveríamos a la etapa inicial de la pandemia. Estamos viendo pues, la cepa británica, la cepa sudafricana, ahora también se habla de la cepa californiana. Es decir, cuanto más tardemos en que ciertos países no tengan dosis y no se inmunice, corremos el riesgo de que aparezcan nuevas cepas y que lo que ha avanzado hasta ahora no nos salga. Y luego a nivel económico, muy importante, porque según un propio estudio de la OMS señalaba que si no tenemos una inmunización como mínimo del 20% de la población mundial, se va a producir este año una caída global de 4.500 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de una caída global de la economía internacional de 375.000 millones de dólares al mes, mientras que no tengamos una inmunización por lo menos del 20% a nivel global. Más luego, todos los problemas derivados de todas estas cuestiones, que son las restricciones de viajes, cuarentenas, caída del comercio internacional, aparición de proteccionismos, etc. Al final, corremos el riesgo que volvamos a los proteccionismos, a la economía y al comercio cercano y abandonemos esa senda de interconexión, de flujos económicos comerciales que teníamos hasta el año 2019. Por lo tanto, se trata de un problema global que requiere una solución global y como comentaba anteriormente José Manuel en su introducción, y volvemos un poco a la frase que siempre dijimos desde el principio, que sin economía o sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Y por último, ya para finalizar, dejo tres mensajes, o un mensaje muy claro por parte de 3 líderes mundiales, y es que nadie, como se decía en el vídeo, nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y esto es una cuestión que tenemos que tener siempre muy presente en la cabeza. Es muy importante la vacunación, es muy importante que los países empiecen a vacunar, pero es muy importante que se vacune a nivel global y a nivel equitativo y en paralelo. No podemos, tenemos que pensar global. Esto es un problema global que requiere una solución global y es un hito histórico en los últimos 100 años. Y la humanidad tenemos que aprender de ello. Aquí tenemos un artículo del Washington Post en el que viene a decir lo mismo, que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. La directora general de la OMC, que ha sido nombrada recientemente, la doctora Ngozi, que es nigeriana, lo ha dicho, que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. El propio director general de la OMS, el doctor Tedros, también ha comentado en muchas intervenciones que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso es un hecho, una cuestión fundamental. Y aquí ya para finalizar me gustaría también dejar muy claro una cosa que yo creo que no somos conscientes que ha pasado, y es un tema más ni económico ni histórico, sino social. Y es que por primera vez en el mundo la humanidad ha decidido salvar a los ancianos. No sé si somos conscientes, pero todos los países del mundo, cuando hemos empezado a vacunar,
hemos empezado a vacunar a nuestros mayores. Eso es un hito social. Es decir, a veces creo que nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, pero que todo el mundo haya decidido salvar a sus mayores, yo creo que es un hito social que ha cambiado o que va a cambiar la percepción de la sociedad y de la humanidad en el mundo. Porque podíamos haber elegido vacunar a la gente trabajadora y que empezaran a producir y que se salvaran. Y sin embargo, todos los países del mundo, todos, hemos decidido salvar a nuestros mayores. Y eso yo creo que es un cambio muy importante en el concepto de nuestra humanidad. Y por mi parte, pues nada más. Hasta aquí ha llegado mi presentación y bueno, pues iniciamos el debate cuando queráis. Pues muchas gracias, Sergio. Ha sido una presentación impecable, con abundantes datos y numerosa información. Y yo, simplemente para subrayar algún headline, como dicen los periodistas, o algún titular, me he quedado con alguna de estas frases que has dicho, como que es un problema global que requiere una solución global, o una que insistimos mucho desde el Círculo de Empresarios de Galicia, que es que sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Es decir, no es un falso debate elegir entre una y otra. Las dos tienen que ir de la mano. Por lo tanto, desde el colectivo empresarial, en este caso desde el Círculo, si me permites, es la que voy a subrayar con más énfasis. Tengo que decir que por ahora no ha llegado ninguna cuestión, entonces yo creo que vamos a dar paso inmediatamente a la mesa redonda con los dos expertos, con los dos panelistas. Si posteriormente nos llega alguna pregunta, que yo creo que hay participantes que ya lo han hecho anteriormente, pero también probablemente hay alguno nuevo, pues hay como dos pestañitas, una que es un chat y otro que es de preguntas y respuestas. Ahí de manera escrita se van dirigiendo a nosotros y yo me encargo de seleccionar las preguntas y después amablemente pues nuestros expertos la contestarán si lo estiman oportuno. Lo que sí que voy a pedir es que, como vamos justos de tiempo, que las preguntas se ciñan a la temática de hoy y no entremos en derivadas que hoy nos están tocando. Pero bueno, entonces, sin más prolegómenos, vamos a la mesa redonda. Antes ya hice una presentación de Jorge y de José. Poco más hay que añadir porque lo importante es escucharlo a ellos, que tienen cosas muy interesantes que decir, pero bueno, como mesa redonda y desde una perspectiva también amplia en general, algunos temas que creo que se quieren tocar es, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, todo lo que es los cuellos de botella, por ejemplo, que se están generando para llegar a esa vacunación masiva a nivel mundial de la cadena de valor. Y creo que ahí Jorge seguro que tiene una perspectiva muy interesante, y también al profesor desde la perspectiva macro, pues efectivamente esta perspectiva de recuperación económica y de recuperación del comercio y de la movilidad internacional lleva aparejada una percepción por parte de la opinión pública de que hay que llegar a estos niveles de vacunación que Sergio hablaba del 20% global. Y aquí tenemos ya un mantra, por lo menos en Europa, de que tenemos que llegar a un 70% de la población adulta. Y yo creo que con eso ya podemos tener campo ahí amplio para poder hablar. Entonces, no sé si Jorge, José, ¿quién quiere hablar de los dos? Si queréis, yo puedo hacer una... Venga, Jorge. Sí, gracias Pedro, gracias José Manuel y al Círculo de Empresarios por invitarme, invitar a Zendal a participar en esta mesa redonda. La exposición de Sergio ha sido magnífico, con un montón de datos, ¿no? Y efectivamente me gustaría sumarme a lo que comentaba antes Sergio, ¿no? de mantener la calma. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por parte de las instituciones y las empresas es excepcional en estas circunstancias, ¿no? Tanto en la cadena de valor que hablábamos, hay tres patas importantísimas, ¿no? Una es el desarrollo, otra pata es la producción, otra es la distribución. En esas tres patas se está haciendo algo excepcional. La parte de desarrollo, como comentábamos,
una vacuna se desarrolla habitualmente en 10 años, se ha logrado hacer en 12 meses, un poco más de 12 meses, varias de ellas, no una vacuna, sino varias vacunas. En la parte de producción, muchas empresas, muchas instituciones que han donado y países han puesto fondos a riesgo, sabiendo que muchas de esas vacunas podían no llegar a fin, y muchas empresas han apostado por fabricar esas vacunas sabiendo que en muchos casos podrían tenerse que tirar, ¿no? Es decir, creo que en la parte de desarrollo y la parte de producción se están haciendo esfuerzos enormes, y en la parte de distribución, igualmente, como decíais, está el CEPI detrás, que está llevando, y la iniciativa COVAX, que está llevando a cabo una labor importantísima en cuanto a mantener esos precios un poco accesibles hacia los países con menos ingresos, ¿no? Sí me gustaría remarcar un detalle, porque la información que comentaba Sergio es bueno, pues muy clara, llena de datos, gráficos, etc. Y tenemos una referencia no tan lejana, que fue la expedición Balmis. La única vacuna, perdón, la única enfermedad erradicada del mundo en este momento, a día de hoy, es la viruela. La viruela se erradica gracias a que una expedición, la expedición Balmis, acompañada, entre ellos el doctor Balmis, con Isabel Zendal, que fue la primera enfermera internacional y de cuyo nombre sacamos nosotros el nombre de nuestra empresa, hacen una expedición precisamente por todo el mundo. Empieza en España, posteriormente va a Latinoamérica, después de Latinoamérica va a Filipinas, y volviendo hacia España pasa por China y vacunan también a población en China, es decir, recorren el mundo entero. Eso es un hecho único y que nos deja precisamente el ejemplo de lo que tenemos que llevar a cabo nosotros ahora. Obviamente no se puede comparar, las circunstancias eran completamente diferentes, las enfermedades eran completamente diferentes, pero fue un hecho histórico en aquel momento también, ¿no? Y que llevó a cabo, esta expedición llevó a cabo la disminución de la viruela en manera importantísima, y finalmente la erradicación, ¿no? La logística en aquellos momentos era muy diferente. Obviamente ahora tenemos fantástica logística, menos 40 grados para las vacunas de ARN y de 2,8 para las vacunas más estándar de proteínas, etcétera. Y en aquel momento había que transportar la vacuna a través de los mares mediante lo que llamaban niños vacuníferos, es decir, se cogía la pústula de los niños y se pasaba de uno a otro. Es decir, es una historia muy entrañable, pero lo que quiero trasladar con esto al foro es que se puede hacer, y que la manera es precisamente lo que decíamos al principio, es tratar de unir fuerzas y tratar de atacar, en este caso, el virus en todos los flancos y en todo el mundo, ¿no? Y con esto, no sé, paso a José un poco para que comente su punto de vista también. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos, tanto a los que estamos en el panel como especialmente a los que nos están escuchando. Bueno, felicito al Círculo. Creo que este tipo de iniciativas son muy importantes. El distribuir este tipo de conocimiento entre todos nos hace más grandes y por supuesto, con un futuro mejor, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho la presentación de Sergio, pero si me permite, Sergio, me ha gustado mucho más el mensaje que has dejado. El mensaje de integrar equidad, salud y economía. Esta tripleta creo que es fundamental. Y desde luego esta iniciativa envía un mensaje muy poderoso hacia la sociedad mundial, ¿no? En el sentido que al final somos un sistema interdependiente, interdisciplinar, por supuesto, también, pero que estamos todos conectados. Y esa conexión es fundamental para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar, para nuestro futuro, ¿no? De hecho, conectando con el comercio internacional al que tú hacías alusión hace un rato también, habría que decir que el comercio internacional es una fuente increíble de creación de riqueza. Se demuestra por muchos factores, especialmente porque los productos que no son los productos o servicios no comercializables en mercados internacionales, como por ejemplo la educación, etcétera, incluso la sanidad u otros,
tiene unos costes superiores a los productos que sí se internacionalizan. Esto, por ejemplo, Baumol ha trabajado bastante sobre este asunto y es muy interesante observar cómo el comercio internacional es un gran generador de riqueza. Otra cuestión es la distribución de riqueza, la equidad. Estas son otras cuestiones que no están en... bueno, que también influyen, pero que no son, son consecuencias, quizás los sistemas también de equidad por los países a través de sistemas fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un punto que sí que has destacado, Sergio, que me parece también muy relevante, es que el comercio internacional es fuente, en estos momentos además, donde hay una tensión geopolítica que probablemente se vaya recrudeciendo en los próximos años con bastante seguridad, sobre todo después de que Estados Unidos está dejando de jugar un papel central en el mundo, ya que si al final de la Segunda Guerra Mundial el 50% del Producto Mundial Bruto ahora aproximadamente va a suponer un 13%, y hay otros agentes, por ejemplo China, que tienen una posición muy interesante también y también sus propios intereses, ¿no? Consecuencia, los modelos proteccionistas no tienen mucho sentido. Hace cuestión de justo 2 o 3 meses después de la pandemia, yo escribí un documento que al final no publiqué, y se titulaba Un cisne blanco ha llamado a nuestra puerta. La idea del cisne blanco es en contraposición a la del cisne negro, porque esta pandemia estaba más, quizás, bueno, los expertos podrán decirlo, pero había cierta conocimiento que se podría producir, y de hecho las alarmas no han saltado hasta que la situación ha llegado a un límite demasiado alto. Bueno, entre los 3 grandes impactos de este cisne, luego afectaron a la vida, que, por supuesto, ya los datos ya se han puesto encima de la mesa, muchísima gente ha fallecido, familias destrozadas, esto es lo más relevante, pero también a la calidad de vida, es decir, a la economía. Los impactos, ahora los comentaré, parecen muy relevantes y no están del todo medidos, probablemente sean más altos de los que yo ahora voy a comentar. Y también creo que también esto es destacable como tercer impacto, al pensamiento, al estilo de vida, a la forma de pensar, incluso creo que a dinámicas sociales que vamos a ver progresivamente en el horizonte. Creo que los escenarios han cambiado de una forma muy importante. El mundo que hemos conocido, que hemos vivido, por lo menos los que tenemos ya un poco de edad, es probable que ya se haya ido, ¿no? Y viene un mundo nuevo, diferente en muchas cosas, pero con muchos retos encima, ¿no? Yendo a los datos, ¿no? Y a las cifras, yo creo que también nos ayudan a entender. Bueno, yo he hecho un pequeño rastreo sobre el impacto económico, porque se me ha pedido en el mundo, y simplemente en el año 2020 y en el año 2021, y yo voy a utilizar los billones europeos, porque Sergio ha utilizado los billones americanos, y los billones europeos son realmente, hay que dividir por 1000, ¿no? O sea, 3 ceros, ¿no? O sea que España, por ejemplo, tiene 1,1 de billones de PIB, y Alemania 3,3, y bueno, en este caso Estados Unidos 18, ¿no? Pues tomando notas, por ejemplo, el Banco Mundial, las previsiones de crecimiento para el 2020 eran de más 2,5. La realidad fue menos 4,3% en el mundo. Es decir, un diferencial en el año 2020, un diferencial en el PIB de 6,6, 6,8. Es decir, 5,6 billones de dólares. 5,6 billones. Son cifras impresionantes, ¿no? 2021, los cálculos 5,3 por debajo, es decir, 4,7 billones. Esta suma de estas 2 cifras da 10,3 billones, es decir, 3 Alemanias se han ido por el desagüe. 9 Españas, bueno, y cada cual prácticamente, bueno, no llega, pero la economía china que está en 13 millones y creciendo lógicamente, pero estamos en cifras, bueno, francamente impactantes, ¿no? Pero los daños laterales, las consecuencias laterales, no solo son estas cifras, sino impacto irrelevante en la inversión productiva, en la inversión innovadora, impacto en el capital humano, impacto enorme a través de la deuda. La deuda está llegando a cifras inasumibles o muy difíciles de manejar, por encima
hay que ver los datos de FMI o el Instituto Internacional de Finanzas, llegando, vamos a rozar probablemente en los próximos años los 400 billones, es decir, si el PIB mundial, la creación de riqueza mundial, en este momento se ha estancado en los 80 y algo billones, 85, 84, va a depender de la evolución de la pandemia, que por cierto, según los datos que yo dispongo, no realmente tendrá impacto hasta al menos hasta 2027, siempre y cuando los interrogantes en torno a las vacunas se resuelvan, porque, bueno, Jorge probablemente tenga mucho más conocimiento que yo y nos dirá si realmente algunas consecuencias, si la vacuna realmente va a responder a todas las variantes, no va a tener una fecha de caducidad, las transmisiones, etcétera, etcétera. Hay muchas interrogantes. Bueno, lo que quiero decir es que se está provocando también una burbuja del todo, o sea, es una burbuja enorme, muy por encima de lo que sucedió, las caídas del PIB, así, mucho más, en menos plazo de tiempo que en la Segunda Guerra Mundial. Pues, en poco tiempo ha habido una caída espectacular, más que en la Gran Depresión también, y en consecuencia, unos cambios tremendos que ya venían o que ya venían ya instalados en el sistema. Es decir, SARS-CoV-2, el virus, el COVID-19, es un acelerador, es un catalizador, un acelerador de una situación donde la economía va a sufrir de una forma enorme, está sufriendo de hecho de una forma enorme, pero quizás no somos conscientes de los impactos. Pero este impacto que se va a producir en la sociedad ya se está observando. Por ejemplo, un observador avezado empezó a ver que, por ejemplo, la prensa escrita se polariza cada vez más porque ya no es rentable ser moderado, porque el crecimiento o las perspectivas de crecimiento y las dudas sobre el futuro son crecientes, ¿no? Y en este sentido, pienso que desde el mundo empresarial y del mundo de la sociedad y del mundo de las personas que tenemos cierta responsabilidad, tenemos que empezar a dar soluciones, por supuesto, desde el mundo de la política, ¿no? Pero al final, si me permitís, la política también está dentro del sistema social, ¿no? Entonces, al final es la sociedad la que tiene que dar un paso adelante y, bueno, yo creo que también hay cierto infantilismo social que conviene ir depurando progresivamente y darse cuenta de que hay que actuar en una dirección de transformación. Por ejemplo, me voy al mundo empresarial, ¿eh? La recuperación en general está también en gran medida en manos del mundo empresarial, por supuesto también en manos de los gobiernos, en manos de la ciudadanía, pero en el caso del mundo empresarial la transformación que viene es de un calado también enorme. Nosotros estamos hablando desde hace ya un tiempo de demolición de los sistemas productivos. El automóvil se ha transformado en movilidad avanzada, o sea, el mundo del automóvil conocido ha desaparecido. De hecho, casi parece la alegoría de la película del sexto sentido, donde el niño decía, algunos están muertos y no saben en qué están muertos, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos campos de actividad, lamentablemente una mortandad empresarial importante. Por lo tanto, yo urjo, o por lo menos echar una mano a aquellas organizaciones, a aquellas empresas que necesitan ser transformadas. Tiene que haber un cambio de visión de los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, nuevas competencias emergentes, nuevas formas de abordar los retos de cara al futuro. No vale la visión tradicional y sobre todo hay que absorber gran cantidad de nuevo conocimiento externo clave para competir. No quiero ocupar mucho espacio, pero simplemente decir que prácticamente casi todos los sistemas productivos están en transformación. No digamos, por ejemplo, José Manuel, la banca, una transformación tremenda, con grandes retos. Antes había hablado de automoción, pero las tiendas, vamos a un mundo sin tiendas, por ejemplo, la distribución también, la logística de generación tiene una gran transformación. Y en general, cualquier sistema productivo que se toque tiene un gran reto por delante. Por lo tanto, a pensar en el futuro, buscar la manera de dar respuestas, por supuesto, con la idea de que el pasado ya ha pasado, si se me permite decir, y que hay que, quizás el reto principal no es tanto
vivir de un tiempo que ya no volverá, sino sobre todo dar nuevas respuestas, que es mucho más, evidentemente tiene un riesgo, pero es mucho más barato actuar, equivocarse, que no hacer nada. Muy bien. Interesantísimas ambas intervenciones. Por recapitular la parte final, creo que va en línea lo que ha dicho el profesor Cabanela, de que sin economía no hay salud, y ha reforzado con muchísimos datos y sobre todo el impacto que está dejando esta crisis en los modelos productivos en nuestras sociedades. Tomo como directamente con la parte empresarial, como representante aquí del Círculo de Empresarios, que sí que somos conscientes de que esto es un punto de inflexión y que obviamente tenemos que estar ávidos a cambiar muchas cosas en nuestras empresas. Y yo coincido también que un poco en eso, es decir, hay muchos sectores que están muertos y aún no son conscientes de ello. Por lo tanto, indudablemente tenemos que estar ávidos en cambiar nuestro modelo e implementar las medidas que sean necesarias. Y también por parte de Jorge, también ha sido muy interesante la intervención, sumamente clarificador todo lo que pasó en su día con la expedición Balmis y la analogía que se puede aplicar en nuestros tiempos. Pero bueno, ya tenemos algunas cuestiones que están entrando y como son aproximadamente las 10:40 y tampoco no podemos extender mucho más este foro online, voy a dar paso a esas preguntas, a ver si las podemos atender. ¿De acuerdo? Un segundo. Voy a ir con la primera. Dadme un momento. La primera es de Pablo Gutiérrez y la pregunta es para Sergio Prieto. Y le dice, me gustaría conocer tu opinión acerca de la coordinación de la vacunación a través del conocido como pasaporte COVID. Bueno, no es que se haya tocado en tu intervención, pero no sé si tienes algo que comentar a este tema. Sí, bueno, sí, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Sí, la verdad es que, bueno, es una cuestión, de hecho se aprobó ayer, creo que la propia Comisión Europea ya aprobó, o por lo menos lanzó las guías maestras o las guidelines del pasaporte COVID o pasaporte de vacunación, sobre todo, bueno, pues para los viajes de turismo, etcétera. Bueno, a ver, es una cosa que ya existe. Jorge lo conoce mejor que yo, pero la cartilla amarilla de las vacunaciones cuando vas a países que tienen cólera o malaria, pues es obligatoria y te tienes que vacunar para viajar a esos países. Con lo cual, yo cada vez que voy a África la tengo que llevar en el pasaporte y si no, no me dejan entrar. Con lo cual es una cosa que ya existe, no es ninguna novedad. Yo, vamos, mi opinión personal, yo el año pasado por estas fechas, cuando estábamos todos encerrados o confinados, yo ya lo dije, que el futuro pasaría por tener una vacuna y por tener un pasaporte vacunal para poder viajar por todo el mundo. Eso sí, lo que pasa que volvemos a lo mismo. Se tiene que hacer, pero se tiene que hacer a nivel mundial o a nivel global. Lo que no podemos es a lo mejor hacerlo a nivel, porque si lo hacemos a nivel local, al final estaremos beneficiando a unos países o unas economías frente a otros. Entonces, siempre que sea a nivel global, a nivel que se instale a nivel global, etc., se corre un riesgo ahora que aquellos países que estamos más iniciados en la vacunación, pues podamos tener más libertad de movimientos y aquellos que todavía no se han iniciado tengan menos. Pero bueno, si pensamos en que se va a producir una vacunación global y que en 2, 3, 4 años prácticamente toda la población va a estar vacunada, pues a largo plazo, a medio y largo plazo, 2, 3, 4, 5 años vista, sí que es una buena idea y sí que yo creo que será bueno, pues una vacuna más que habrá que ponerse o que habrá que tener en tu cartilla de vacunación si quieres viajar a algún país. No, vamos, personalmente creo que es una iniciativa que ya existe y que es una buena iniciativa. A mí también, bueno, aparte de las preguntas, me interesaba también un poco, aparte de, bueno, del profesor Cabanelas, que bueno, hemos tenido durante mi época allí en Galicia, en Vigo, tuvimos buenas sesiones de desayunos matutinos en la Plaza de Compostela, no tenía yo la sede, hablando de economía, etcétera, pues también una serie de cuestiones que le quería preguntar sobre cómo ve él esta afectación bueno, pues este parón y cómo puede recuperarlo a nivel global. Y Jorge, también que estuvimos hablando bueno, pues con Zendal, que también tuve mucha relación en mi época allí, nos conocemos, etcétera.
una cuestión que me comentabas, que aparte nosotros aquí en general también estamos viendo bastante, y es esos cuellos de botella que están apareciendo un poco no tanto en la producción, sino pues en esos principios activos, etcétera, que vosotros estáis en primera línea, digamos, en primera línea de batalla y lo estáis viendo un poco. Si podías comentar un poco alguna situación de esta, porque también nosotros aquí en Ginebra ya nos está empezando ya a llegar toda esa problemática y toda esa situación. Y si me permite esa colación, porque hay una pregunta que tiene que ver con eso, pues también la introduzco y así aprovecha los panelistas y la pueden responder. Dice: buenos días, muchas gracias por la jornada y gracias, Sergio, por tu ponencia de gran interés. Conociendo las altas tensiones y cuellos de botella que existen para tener vacunas COVID suficientes para toda la población mundial y baja disponibilidad de vacunas existentes para los países pobres, por ejemplo, África, y habla de las liberaciones de patentes de fabricación o lograr acuerdos de fabricación patrocinados / subvencionados por la OMS. ¿Podrían ser una vía en estos países? ¿Están contemplados dentro de la aceleradora COVAX? Es la pregunta, que no sé de quién es, pero bueno. Es una pregunta muy interesante. Ignacio Garabal. No, si queréis, comento un poco. Realmente liberar una patente como tal, o sea, la complejidad de una vacuna no es solo realmente en papel, ¿no? Es realmente el know-how que hay detrás para realizar una vacuna. Una transferencia tecnológica habitual, para que nos demos a la idea, puede llevar entre un año y medio, ¿no? Habitualmente. Ahora obviamente están haciendo esfuerzos excepcionales, donde hay mucha gente que no está teniendo apenas descansos, ¿no? Precisamente para paliar la pandemia. Pero ya va más allá, y precisamente la iniciativa COVAX lo que pretende es, aprovechando la producción mundial, distribuir la vacuna en todos los países a precios accesibles, ¿no? O sea, que yo creo que el transferir una tecnología en tiempo es imposible por lo que estoy comentando de los tiempos de transferencia tecnológica, pero sí se está dando acceso a todos los países a través de estas iniciativas. Nosotros estamos precisamente en colaboración con CEPI con intención precisamente de participar en esta iniciativa COVAX también. Sergio. Sí, bueno, es una pregunta muy oportuna. Es una de las cuestiones que aquí en la OMC lo estamos viendo. De hecho, yo estoy asistiendo a estas reuniones y lo estamos viendo, el tema de la posible liberalización de patentes. Hay una propuesta de varios países para liberar las patentes y que supuestamente se pueda incrementar la producción. Bueno, a ver, realmente yo voy a hablar un poco en posición también de lo que tiene la Comisión Europea y la Unión Europea. Nosotros somos firmes defensores del sistema establecido de protección de patentes. Es decir, si no hubiéramos tenido patentes, todo milagro tecnológico que se ha producido estos 10 meses no se podía haber hecho. Sin patentes, el I+D+I no se podía haber desarrollado como se ha desarrollado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer precisamente es que las patentes sean una parte de la solución, no una parte del problema. La protección de la patente es fundamental, porque si no, empresas como la de Jorge no podrían funcionar. Es decir, eso tiene que tener un premio. La innovación y el desarrollo tiene que tener un premio. Y ese premio es la patente. Es fundamental. La patente son soluciones, no son problemas. Y eso es una postura que nosotros estamos defendiendo tanto aquí como en muchos sitios y dentro de la Unión Europea también. La propia Comisión Europea lo está defendiendo. Partiendo de esa base, sí que se puede, como comentaba Jorge, son dos mecanismos distintos. Una cosa es la producción y otra cosa es la distribución. La iniciativa COVAX es distribución, tenemos que buscar a lo mejor soluciones a esa, no falta de capacidad, porque la capacidad se tiene. Lo que pasa que es que también vivimos en una sociedad que queremos todo para allá. Y queremos tener todo ya mismo. Como dice Jorge, se están haciendo grandes esfuerzos por parte de todo el mundo. No solo la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica es en países desarrollados, pero en muchos países en vía de desarrollo que también tienen vacunas, están los estados y los gobiernos detrás también, o las instituciones públicas desarrollando muchas vacunas. Y en otros países también desarrollados están también instituciones públicas desarrollando vacunas y con unos esfuerzos tremendos. Y esa protección tiene que ser fundamental. Lo que sí que se puede hacer, a lo mejor, pues como contaba Jorge, que es un poco una vía que se está viendo, se está buscando, son
acuerdos de transferencia de tecnología vía licencias voluntarias, etcétera, en la que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo interempresarial y buscar a lo mejor zonas o monitoreos en los que se pueda producir algún incremento de producción, pues, por ejemplo el caso de Zendal aquí en España, pues que es un referente a nivel de España pues para la producción porque tiene capacidad para producir y de hecho lo están haciendo ya. Buscar esos sitios en todo el mundo, pero el liberar las patentes no va a solucionar nada. De hecho, es que no hay ninguna evidencia ahora mismo puesta encima de la mesa de que si tú liberas la patente aumenta la capacidad de producción. Yo creo que es al contrario. La patente es una solución, no es un problema. Entonces, entendemos que hay que trabajar por la vía del desarrollo del I+D+I y de buscar acuerdos, licencias o lo que sea, pero sobre todo protegiendo las patentes. Vale, muy bien. Un segundo, porque se me ha ido a mí la pantalla y ahora tengo problemas para ver las preguntas. Pero un segundo, a ver si lo recupero. Sí, tengo dos preguntas más y yo por la hora serían las dos últimas porque no veo que entre nada más. Una es de Irene Bascoy, que es la subdirectora del Faro de Vigo. Aprovecho para saludarla desde aquí. Y otra es del presidente de CES Galicia, que dice, empiezo por la del presidente de CES Galicia, dice: buenos días, me gustaría conocer si alguno de los panelistas podría realizar algún comentario o valoración al respecto de si las incidencias que se están produciendo con los efectos de las vacunas, lógicas como consecuencia de los plazos empleados en su diseño, pueden afectar a los plazos previstos para la iniciativa de vacunación global. Y la de Irene Bascoy, porque así ya la respondemos a los dos conjuntamente y damos punto final al encuentro de hoy, sería: buenos días, ¿cuál sería la capacidad de producción de Zendal de vacunas COVID con las ampliaciones en marcha para ayudar a esta inmunización global de la población? ¿De acuerdo? Estas son las dos preguntas. Pues la primera, como no se dirigía a nadie específicamente, pues el que prefiera responderla. Bueno, a ver, la primera, quiero recordar que era, se puede afectar, ¿no? Digamos, los posibles efectos secundarios, ¿no? que se están descubriendo en algunas vacunas. Lo que dice es para la que inmunización. Hombre, con claro. efectos secundarios, pero la iniciativa de vacunación global, algunas de estas vacunas estaban dentro de la presentación. Por lo tanto, si eso también va a retrasar la vacunación global o iniciativas como la COVAX. Hombre, yo creo que ante todo lo que prima es la seguridad. Entonces, existen expertos, las agencias de los medicamentos y expertos en la OMS, en el que valorarán si estos efectos secundarios que están dando las vacunas, que pueden dar, pueden afectar de manera importante o no, y en función de eso, pues si habrá que si se suspende, pues obviamente, si se suspende durante un plazo, pues obviamente claro que afectará a la inmunización. De todas maneras, vamos, Jorge sabrá mucho más que yo, porque yo ya el mundo farmacéutico, para mi desgracia, a veces lo abandoné hace tiempo, pero todas las vacunas tienen reacciones adversas y todos los medicamentos tienen reacciones adversas, con lo cual yo creo que también hay que mantener un poquito de calma y de ver cuál es esta situación, porque al final, quizás no sea más de lo que cualquier otro medicamento o cualquier vacuna pueda dar. Entonces, pero para eso ya existen las autoridades sanitarias y todo lo que primará, obviamente, es la seguridad y la salud de las personas. Si se tiene que suspender durante algunos días, pues afectará un poco más, pero yo creo que tampoco será una cuestión muy grave, digamos, pensándolo a nivel global y a nivel de medio y largo plazo. No sé, Jorge, si tú tienes... No, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Yo creo que las medidas por las que pasa una vacuna y un dossier de registro cuando se vacuna, evidentemente tienen unas fases muy claras de calidad, seguridad y eficacia. En teoría son los gobiernos y las agencias las que evalúan que efectivamente los beneficios son muy superiores a los posibles riesgos y creo que en este caso, pues oye, se están tomando medidas que quieren decir que se está precisamente controlando, ¿no? que se está haciendo lo adecuado. Cuando hay alguna duda, pues se toman las medidas correspondientes. O sea, que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no?
Perfecto. Y no sé si quieres comentar algo. Me imagino que habrá aspectos de confidencialidad. No sé si es posible responder a la pregunta de Irene Bascoy, porque estamos hablando de cuestiones de capacidad productiva y se centran específicamente en Zendal, cuando hoy tenemos un marco, digamos, de intervención mucho más amplio que los específicamente corporativos de Zendal, que son los programas de vacunación a nivel global y la incidencia de la vacunación y de la epidemia para la recuperación de la economía y del comercio internacional, pero como la pregunta va dirigida para Jorge, si Jorge lo quiere contestar, perfecto, y si no, creo que ya vamos, porque no he visto que hayan entrado más cuestiones, pues ya daríamos punto final a la sesión de hoy. O sea que, ¿qué nos dices, Jorge? Gracias, Pedro. Por comentar un poco, a ver, existen diferentes tipos de vacunas, ¿no? Entonces es difícil valorar una capacidad exacta. Sí que puedo decir que estamos ampliando tanto en nuestras instalaciones en España como en las instalaciones de Portugal. Seguramente podamos duplicar y triplicar la capacidad, pero en este momento es difícil de evaluar y decir una capacidad concreta. Ya digo que dependerá de la vacuna, si es una vacuna de virus, de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complicado valorar de forma general. Pues muy bien. Yo, como, bueno, son 55, si me vais a permitir, porque antes me quedé impactado por la cifra del profesor Cabanela, donde mencionó que los efectos económicos podían perdurar hasta el año 27. Entonces, en ese sentido, no sé si el profesor nos podría, ya como intervención suya final, ampliar un poquito esta perspectiva, porque la verdad es que por algunos informes se nos estaba diciendo que, a diferencia de la anterior crisis económica, que fue una crisis muy larga, los impactos económicos, por ejemplo, en España duraron 7 años, esta era una crisis intensa pero puntual, con una rápida recuperación. Y ese dato me ha impactado y eso es de enorme interés probablemente para nuestros participantes online, pero sin duda alguna para el propio círculo de empresarios, porque obviamente las perspectivas de las empresas no son las mismas si los efectos van a perdurar hasta el año 27 y hay que prepararse en todo caso para esta singladura que va a ser dura. Si te parece bien, nos puedes ampliar un poco esta perspectiva, este dato, y ya pondríamos punto final al seminario de hoy. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo tomo referencias para dar este dato de algunos investigadores, especialmente suizos, que plantean que con la tasa de vacunación actual se tardarán aproximadamente 6 años en conseguir lo que se llama inmunidad de grupo, ¿no? En torno al 75%. Por ejemplo, hay un profesor, creo que es de origen hindú, y algunos epidemiólogos de referencia a nivel mundial que plantean esto, ¿no? De que realmente hasta los 2027, pero también otras referencias, por ejemplo, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? ¿De la misma intensidad? Es probable que no. De todas formas, hay muchos interrogantes en el escenario, ¿no? Creo que la intensidad va a ser menor, pero es muy probable que esto dure mucho más tiempo del previsto y, de hecho, muchos investigadores, yo no soy experto en esto, me refiero a médicos, dicen que realmente el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, no para desaparecer. Por lo tanto, ahí estará con sus variantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, retomando, si me permites, Pedro, la pregunta que había hecho Sergio antes, ¿cómo recuperarse a nivel global? Una pregunta es la pregunta, ¿cómo recuperarse? ¿No? Es una pregunta compleja, difícil, y además requiere, primero, actuar en muchos horizontes temporales y muchos agentes, ¿no? Por supuesto, los gobiernos, la ciudadanía, los investigadores, las empresas, etc. Somos todos los que tenemos que cambiar. Y, en primer lugar, bajo mi punto de vista, si me permitís, quizás sea un poco grande lo que estoy diciendo, pero grande en el sentido de que parece a primera vista difuso, pero creo que este es el camino. Primero, cambiar la forma de pensar. Nuestra forma de pensar obedece a criterios muy, muy antiguos. Es decir, el mundo tiene múltiples perspectivas, múltiples realidades. La realidad medioambiental, la demográfica,
la energética, la geopolítica, la social, la tecnológica, la económica, la financiera, y parece que son mundos que son dependientes. No, están todos conectados, como hemos hablado antes, es un sistema mundo. Por lo tanto, en esta conexión, cambios en la forma de pensar. El posmodernismo, la forma de pensar que tenemos, no es adecuada para nuevos tiempos. Cambios en los sistemas educativos, cuestiones lógicamente de medio y largo plazo. Cambios en la forma de actuar institucionales. El Estado tiene que convertirse en un agente dinámico que impulse iniciativas, que impulse la sociedad y no tanto un sistema, me refiero especialmente al sistema de gobierno, el sistema de partidos, menos polarización y más empujar la dirección correcta, que es la dirección de dar respuestas también a los jóvenes y a la ciudadanía en general respecto a cómo afrontar el futuro desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Por tanto, nueva gobernanza regenerativa, la gobernanza tiene que cambiar a gran velocidad, no vale la que tenemos, y por parte de las organizaciones y la ciudadanía en general, nueva visión sobre el futuro. Un futuro nuevo donde se crean nuevos valores, donde se desarrollen nuevas iniciativas que respondan a necesidades, lo que nosotros llamamos el silencio profundo. ¿Qué se necesita realmente? Entonces, dar respuesta a esta cuestión nada fácil. Y para eso se requiere mucha absorción de nuevo conocimiento externo. Ese nuevo conocimiento externo hay que elaborarlo, hay que desarrollarlo. Es decir, no valen los argumentos tradicionales. Es verdad que esto es muy genérico, es muy amplio, pero es que hay que partir primero de unas ideas grandes para luego ir actuando progresivamente en distintas niveles. Por lo tanto, yo deseo, bueno, lo mejor para todos, especialmente para la sociedad humana, la ciudadanía y, por supuesto, todos los agentes involucrados en la sociedad mundial, ¿no? Que al final, insisto, y yo creo que se ha dicho ya muy claro por parte de todos los panelistas y, bueno, y los participantes, que esto es una integración de muchos elementos. No solo es una cuestión, por supuesto, la salud es una cuestión clave, también por sobre el medio ambiente, lo que habíamos dicho antes, la sociedad, la tecnología, la economía, y parece que algunas cosas van muy por su dirección. Por ejemplo, la economía financiera se está convirtiendo, que tiene un papel clave en la innovación, un papel fundamental, pero hoy día, por ejemplo, los mercados financieros se han convertido en un casino y esto no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, realmente parece que estoy tratando de cambiar. Muchas cosas son muy difíciles de cambiar, evidentemente, pero hay que empezar en una dirección. Un placer, la verdad, escucharos y también las preguntas de los partícipes yo creo que han sido muy, muy interesantes. Pues muchas gracias por tu intervención y yo creo que ahora sí que podemos poner punto final. Lo que sí que veo... Pedro, sí, ¿me permites un minutito solo? Primero, para despedirme ya, dar las gracias tanto a Jorge como al profesor Cabanelas por aceptar la invitación que les hemos hecho de participar hoy. Y a mí me gustaría, antes de acabar, Pedro, lanzar un mensaje de calma. Es decir, yo, desde aquí, desde Ginebra, cuando veo un poco y leo los periódicos en España y veo las noticias, etc., me gustaría mandar un mensaje de calma y de tranquilidad. Es decir, no estamos tan mal y eso es importante. Y luego, lo que ha comentado el profesor Cabanelas, nuestra vida ha cambiado y lo tenemos que asumir. Tenemos que asumir que nuestra vida ha cambiado. La vida que teníamos antes del 2019 ya no existe. Entonces, no podemos estar pidiendo. Pedíamos una vacuna, la hemos tenido en tiempo récord, en 10 meses. Ahora pedimos que nos vacunen a todos cuanto antes. No, señores, no. En la situación en la que es lo que tenemos, y estamos viviendo una pandemia mundial. La primera hace 100 años. Y con lo cual, calma y tranquilidad. Esto se va a solucionar, pero necesitamos paciencia y dejar trabajar a los profesionales. Dejar trabajar a la gente como Jorge y los profesionales que están desarrollando mucho, que gracias a ellos estamos muy bien. Pero por favor, un poco de calma y de tranquilidad. Porque, y ser muy conscientes que existe una vida después de la pandemia y que todo lo que conocíamos antes, muchas cosas ya no van a estar y que tenemos que flexibilizar nuestra vida y tener otras y adaptarnos a la nueva situación. Pero no podemos pedir y exigir vivir como estábamos antes. Y eso yo creo que requiere un mensaje de calma y de paciencia.
y de no estar exigiendo continuamente cosas cuando no se puede conseguir. Cuando lo que estamos haciendo ahora mismo son auténticos milagros. Y lo está haciendo gente como la empresa de Jorge y como los sanitarios. Y están haciendo milagros. Por favor, dejemos de trabajar tranquilamente y sepamos que la vida que vamos a tener posteriormente va a ser distinta. Ya está. Y bueno, ya está, nada más. Muchas gracias. Oye, pues con esa apelación a la calma y a la tranquilidad desde la perspectiva que tú nos transmites, Sergio, yo creo, y también en colación a tus palabras, que al principio de tu intervención nos hablabas de tu track record y tu experiencia en el mundo farmacéutico y hablabas de la fase, quizás que estamos en esta fase aguda y probablemente, por lo que hemos visto, esto va a ser una fase crónica y vamos a tener que convivir y nos vamos a tener que habituar y, por supuesto, que como todo anteriormente a lo largo de la historia, pues los hombres siempre tenemos esa capacidad y las sociedades de adaptarse a los cambios y, obviamente, de estas saldremos y saldremos fortalecidos, porque lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero bueno, dicho esto, yo quiero agradeceros a todos, a Sergio, desde Ginebra, al profesor Cabanela, a Jorge, a José Manuel Nogueira. También hago extensible los agradecimientos al staff técnico del Círculo de Empresarios, encabezado como siempre por Víctor Jáuregui, por el apoyo que nos dan y nos prestan para poder celebrar esto, y obviamente a los participantes que en buen número han seguido este seminario en el día de hoy. Y volvemos a emplazarlos porque estos eventos tienen lugar con una periodicidad mensual y en los próximos meses seguiremos introduciendo temáticas que afectan a la economía global, que afectan al comercio internacional y que, como muy bien ha dicho José Manuel Nogueira, están teniendo tanto éxito y generador de ideas, propuestas y debate, que es lo que nos proponemos desde el Círculo de Empresarios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao. Lo que pasa es que ya se fueron.